La paz de Dios reine entre todos. Jesús te escogió a ti, Madre querida, para desposarme con Él. Tú no estabas entonces a mi lado, pero ya se había creado un lazo entre nuestras almas. Tú eras mi ideal. Yo quería parecerme a ti, y tu ejemplo fue lo que más me arrastró, desde los 2 años de edad hacia el esposo de las vírgenes. Cuántos hermosos pensamientos quisiera confiarte, pero tengo que continuar con la historia de la florecilla y con su historia completa y general, pues si quisiera hablar detalladamente de su relación con Paulina, tendría que dejar de lado todo lo demás. Mi querida Leonia ocupaba también un lugar importante en mi corazón. Me quería mucho. Por las tardes, cuando toda la familia salía a dar un paseo, era ella quien me cuidaba. Aún me parece estar escuchando las lindas tonadas que cantaba para dormirme. Buscaba la forma de darme gusto en todo. Por eso, me habría dolido mucho darle algún disgusto. Me acuerdo muy bien de su primera comunión, sobre todo del momento en que me cogió en brazos para hacerme entrar con ella en la casa parroquial. Me parecía tan hermoso ser llevada por una hermana mayor, toda vestida de blanco como yo. Por la noche me acostaron temprano, pues yo era muy pequeña para quedarme al solemne banquete, pero aún estoy viendo a papá venir a los postres para traer a su reinecita un trozo de tarta. Al día siguiente o pocos días después fuimos con mamá a casa de la compañerita Leonia. Creo que fue ese día cuando nuestra mamaíta nos llevó detrás de una pared para hacernos beber un poco de vino después de la comida que nos había servido la pobre señora de Gloré, pues no quería herir la sensibilidad de la pobre señora, pero tampoco quería que nos faltase nada. Qué tierno es el corazón de una madre, y cómo expresa su ternura en 1000 detalles previsores en los que nadie pensaría. Ahora falta hablar de mi querida Celina, la compañerita de mi infancia, pero son tantos los recuerdos que no sé cuáles elegir. Voy a extraer algunos pasajes de la carta que mamá te escribía a la visitación, pero no voy a copiarlo todo, pues sería demasiado largo. El 10 de julio de 1873, año de mi nacimiento, te escribía: La nodriza trajo el jueves a Teresita, se pasó todo el día riendo. La que más le gustó fue la pequeña Celina, se reía con ella a carcajadas. Se diría que ya tiene ganas de jugar, no tardará en hacerlo. Se sostiene sobre las piernecitas más tiesas que una estaca. Creo que pronto empezará a andar y que tendrá buen carácter. Parece muy inteligente y tiene pinta de predestinada. Pero cuando mostré mi cariño a mi querida Celenita, fue sobre todo después de dejar a mi nodriza. Nos entendíamos muy bien, solo que yo era mucho más vivaracha y mucho menos ingenua que ella. Aunque yo era 3 años y medio más joven, me parecía que fuésemos de la misma edad. Este pasaje de una carta de mamá te hará ver lo bueno que era Celina y lo mala que era yo. Mi Celenita está decididamente inclinada a la virtud. Es esta una inclinación profunda de su ser. Tiene un alma candorosa y siente horror al pecado. En cuanto al huroncillo, no sabemos lo que saldrá de él. Es tan pequeño y tan atolondrado. Tiene una inteligencia superior a la de Celina, pero es mucho menos dulce y sobre todo de una terquedad casi indomable. Cuando dice no, no hay nada que la haga ceder. Aunque la metiésemos un día entero en el cuarto de los trastos, dormiría allí antes de decir sí. Sin embargo, tiene un corazón de oro. Es muy cariñosa y sincera. Es curioso verla correr tras de mí para excusarse. Mamá, he empujado a Celina una vez, la he pegado una vez, pero no lo volveré a hacer. Y así en todo lo que hace. El jueves por la tarde fuimos a dar un paseo hacia la estación y se empeñó en entrar en la sala de espera para ir a buscar a Paulina. Corría delante con una alegría que daba gloria verla. Pero cuando vio que teníamos que volver sin subir al tren para ir a buscar a Paulina, se pasó todo el camino llorando. Esta última parte de la carta me recuerda la dicha de que sentí al verte volver de la visitación. Tú, madre, me cogías en brazos y María cogía a Celina.
Entonces yo te hacía mil caricias y me echaba hacia atrás para admirar tu larga trenza. Luego me dabas una tableta de chocolate que habías guardado durante 3 meses. Imagínate qué reliquia era eso para mí. Me acuerdo también del viaje que hice a Le Mans. Era la primera vez que iba en tren. Qué alegría verme viajando sola con mamá. Sin embargo, ya no sé por qué me eché a llorar. Y nuestra pobre mamaíta solo pudo presentar a mi tía de Le Mans un feo bichito todo enrojecido por las lágrimas que había derramado en el camino. No guardo ningún recuerdo de la visita en el locutorio, al no ser del momento en que mi tía me pasó un ratoncito blanco y una cestita de cartulina llena de bombones, sobre los que campeaban 2 preciosos anillos de azúcar, justamente del tamaño de mi dedo. Inmediatamente exclamé: ¡qué bien! Ya tengo un anillo para Celina. Pero ¡ay dolor! Cojo la cesta por el asa, doy la otra mano a mamá y nos vamos. A los pocos pasos miro la cesta y veo que casi todos los bombones desparramados por la calle, como si fueran los guijarros de Purgancito. Miro más cerca y veo que uno de los preciosos anillos había corrido la suerte fatal de los bombones. Ya no tenía nada para darle a Celina. Entonces estalla mi dolor. Pido volver sobre mis pasos, pero mamá no parece hacerme caso. Aquello era demasiado. A mis lágrimas siguieron mis gritos. No podía comprender que mamá no compartiese mi dolor, y eso aumentaba aún más mi sufrimiento. Vuelvo ahora a las cartas en las que mamá te hablaba de Celina y de mí. Es el mejor medio que puedo emplear para darte a conocer bien mi carácter. He aquí un pasaje en el que mis defectos brillan con intenso esplendor. Celina está entretenida con la pequeña jugando a los cubos y riñe de vez en cuando. Celina cede para poner una perla en su corona. Yo me veo obligada a reprender a esta pobre niña que coge rabietas terribles. Cuando las cosas no le salen a su gusto, se revolca por el suelo como una desesperada, pensando que todo está perdido. Hay momentos en que es más fuerte que ella y se le corta la respiración. Es una niña muy nerviosa. De todas maneras, es un encanto y muy inteligente, y se acuerda de todo. Ya ves, madre, qué lejos estaba yo de ser una niña sin defectos. Ni siquiera se podía decir de mí que fuese buena mientras dormía, pues de noche era todavía más inquieta que de día. Mandaba paseo todas las mantas, y luego, dormida y todo, me daba golpes contra el larguero de mi camita. El dolor me despertaba, y entonces decía: «Mamá, me he golpeado». Nuestra pobre mamaíta tenía que levantarse y comprobar que, en efecto, tenía chichones en la frente y que me había golpeado. Me tapaba bien y volvía a acostarse, pero al cabo de un momento yo volvía a golpearme. De suerte que se vieron obligados a atarme en la cama. Todas las noches Celinita venía a anudar las incontables cuerdas destinadas a evitar que el diablillo se golpease y despertara a su mamá. Esta medida dio buen resultado y desde entonces ya fui buena mientras dormía. Tenía también otro defecto estando despierta, del que mamá no habla en sus cartas, que era un gran amor propio. Voy a darte solo 2 ejemplos para no alargar demasiada mi narración. Un día me dijo mamá: «Teresita, si besas el suelo te doy 5 céntimos». 5 céntimos era para mí toda una fortuna, y para ganarlos no tenía que rebajar demasiada mi grandeza, pues mi pequeña estatura no me separaba muchos palmos del suelo. Sin embargo, mi orgullo se rebeló a la sola idea de besar el suelo, y poniéndome muy tiesa le dije a mamá: «No, mamaíta, prefiero quedarme sin los 5 céntimos». En otra ocasión teníamos que ir a Grosny a visitar a la señora Monier. Mamá le dijo a María que me pusiese mi precioso vestido azul celeste adornado de encajes, pero que no me dejara los brazos al aire, para que el sol no me los tostase. Yo me dejé vestir con la indiferencia propia de las niñas de mi edad, pero interiormente pensaba que habría estado mucho más bonita con los brazos al aire. Con una forma de ser como la mía, si hubiese sido educada por unos padres sin virtud,
o incluso si hubiese sido mimada por Luisa como Celina, habría salido muy mala y tal vez me habría perdido. Pero Jesús vela por su pequeña prometida y quiso que todo redundase en su bien, incluso sus defectos, que, corregidos a tiempo, le sirvieron para crecer en la perfección. Como tenía amor propio y también amor al bien, en cuanto empecé a pensar seriamente, y lo hice desde muy pequeña, bastaba que me dijeran que algo no estaba bien para que se me quitase las ganas de hacérmelo repetir 2 veces. Veo con agrado las cartas de mamá que, a medida que iba creciendo, le daban más alegrías. Como no tenía más que buen ejemplo a mi alrededor, quería naturalmente seguirlos. Esto es lo que escribía mamá en 1876. Hasta Teresita quiere ponerse a veces a hacer prácticas. Es una niña encantadora, más lista que el hambre, muy vivaracha, pero de corazón sensible. Celina y ella se quieren mucho, se bastan solas para entretenerse. Todos los días, en cuanto acaban de cenar, Celina va a buscar su gatito y atrapa al primer golpe la gallina de Teresa. Yo no consigo hacerlo, pero ella es tan hábil que la coge a la primera. Después se van las dos con sus animalitos a sentarse al amor de la lumbre. Y así se entretienen un buen rato. La gallina y el gallo me lo había regalado Rosita y yo le di el gallo a Celina. El otro día Celina durmió conmigo y Teresa se acostó en el segundo piso en la cama de Celina. Había pedido a Luisa que la bajase abajo para vestirla y cuando Luisa subió a buscarla encontró la cama vacía. Teresa había oído a Celina y había bajado con ella. Luisa le dijo: «O sea, ¿que no quieres bajar a vestirte?» «No, Celina, no. Nosotras somos como las 2 gatitas, que no pueden separarse». Y al decir esto, se abrazaban y se estrechaban la una contra la otra. Luego, por la tarde, Luisa, Celina y Leonia se fueron al círculo católico y dejaron en casa a la pobre Teresa, que entendía perfectamente que ella era demasiado pequeña para ir, y decía: «Si por lo menos quisieran acostarme en la cama de Celina», pero no quisieron. Ella no dijo nada y se quedó sola con su lamparita. Al cuarto de hora estaba ya profundamente dormida. Otro día mamá escribe también: «Celina y Teresa son inseparables, no es fácil ver a 2 niñas que se quieran tanto. Cuando María viene a buscar a Celina para la clase, la pobre Teresa se queda hecha un mar de lágrimas. Ay, ¿qué va a ser de ella si se va su amiguita?» María se compadece y se la lleva también. Y la pobre criatura se pasa 2 o 3 horas sentada en una silla. Le dan unas cuentas para que las ensarte o algún trapo para que cosa. No se atreve a rebullir y lanza con frecuencia profundos suspiros. Cuando se le desenhebra la aguja, intenta volver a enhebrarla, y es curioso verla cuando no lo consigue y sin atreverse a molestar a María. Pronto se le ve 2 gruesas lágrimas correr por sus mejillas. María la consuela inmediatamente y le vuelve a enhebrar la aguja, y el pobre angelito sonríe a través de sus lágrimas. Recuerdo, en efecto, que no podía estar sin Celina y que prefería levantarme de la mesa sin terminar el postre a no irme tras de ella. En cuanto se levantaba, me volvía en mi silla alta pidiendo que me bajase y nos íbamos a jugar juntas. A veces nos íbamos con la hija del gobernador, lo cual me gustaba mucho a causa del parque y de los preciosos juguetes que nos enseñaba, pero más que nada iba allí por complacer a Celina, ya que prefería quedarme en nuestro jardincito raspando las tapias, pues quitábamos todos los brillantes lentejuelas que había en ellas y luego íbamos a vendérsela a papá, que nos la compraba muy serio. Los domingos, como yo era muy pequeña para ir a las funciones religiosas, mamá se quedaba a cuidarme. Yo me portaba muy bien y andaba únicamente de puntillas mientras duraba la misa. Pero en cuanto veía abrirse la puerta, se producía una explosión de alegría sin igual. Me precipitaba al encuentro de mi preciosa hermanita,
que venía adornada como una capilla, y le decía: «Celinita, dame enseguida pan bendito». A veces no lo traía, porque había llegado demasiado tarde. ¿Qué hacer entonces? Yo no podía pasarme sin él, era mi misa. Pronto encontré la solución. ¿No tienes pan bendito? Pues hazlo, dicho y hecho. La paz de Dios reine entre todos.